RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora ya estamos en comunicación y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Aurelio Ochoa, ¿no? Él es un experto en temas energéticos y de hidrocarburos. En su momento ha sido presidente de Perupetro. Qué gusto saludarlo, ingeniero Ochoa. Muy amable como siempre con RCR. Muy buenos días, a sus órdenes. Gusto de saludarlo. Gracias por la invitación. Bien, ayer se publicó a través de las normas del Diario Oficial Peruano, a través de una resolución suprema que ha sido refrendada tanto por el presidente de la República y el ministro de Energía y Minas, la designación de Daniel Salaverry Villa como presidente de Perupetro, ¿no? Lo que ha generado una serie de controversias, ¿no? Opiniones que ponen en cuestión la designación de Daniel Salaverry. Usted es un experto en la materia, pero a la par ha sido presidente de Perupetro. En primer lugar, explíquenos por qué es importante que la persona que entre al frente de la presidencia del directorio de Perupetro sea un especialista en la materia y cuál es la función que cumple, ¿no? Para luego ver si el perfil es el adecuado o no. Claro, bueno, en primer lugar, yo diría, este es un nombramiento de tipo político, eso es lo que habría que considerar de antemano, ¿no? ¿Qué pasa? Es cierto que si bien la ley de Perupetro, en este caso, señala que los miembros del directorio pues deberán ser personas, dice, con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia, pero así de genérico es, ¿no? O sea, muy genérico. No dice, por ejemplo, deberá ser un especialista en hidrocarburos, no dice que deberá ser ingeniero geólogo o ingeniero petrolero, ¿no? O sea, no señala eso en forma específica. Entonces, digamos, deja abierta la posibilidad de que pueda precisamente nombrarse, digamos, a una persona que no necesariamente está vinculada al sector hidrocarburos. Entonces, creo que ese tipo de normas son las que precisamente creo que deberían, digamos, corregirse, y no solamente en el caso de Perupetro, sino en el caso, por ejemplo, de Petroperú, en el caso de las empresas del Estado, en el caso de las instituciones públicas en general, de tal manera que los perfiles de puesto, ¿no es cierto?, de todas cumplan, en este caso, con los requisitos mínimos. En este caso, como le decía, de todas maneras, el señor Salaverry es un profesional, es arquitecto, me parece, ¿no es cierto?, tiene experiencia en la administración pública porque ha sido presidente del Congreso, congresista, entonces podría considerarse como que es una persona con capacidad técnica y profesional en la materia. En la materia habría que considerar, ¿qué materia? La materia de dirigir una entidad pública, pues efectivamente sí tiene experiencia en administración pública, se supone. Pero si nos vamos a que tenga experiencia en hidrocarburos, definitivamente pues no la tiene, a excepción que él desempeñó en un determinado momento cuando estuvo en el Congreso de presidente de una comisión investigadora respecto a una serie de temas petroleros, precisamente entre los cuales lo de la refinería de Talara, el gasoducto sur peruano, en fin. Entonces, ese, digamos, sería el perfil que se le conoce al menos en lo que es esta temática. Lógicamente, lo recomendable es que para hacerse cargo de esta entidad, digamos, sean personas que lógicamente estén en pleno conocimiento de la materia. Bueno, materia cuál es, sería hidrocarburos, pero eso no lo dice la ley, ese es el tema. Y en el pasado, un 50% de los presidentes de Perupetro y de Petroperú ha sido gente que no ha estado vinculada al sector. Ha habido, por ejemplo, abogados en ambas empresas, ha habido hasta un sociólogo en el caso de Petroperú. Entonces, eso se ha dado en el pasado. Entonces, creo que esto nos llama a reflexión para precisamente hacer los ajustes legales correspondientes en toda la administración pública, incluida las empresas estatales, para no tener este tipo de problemas, porque al final hemos visto que no solamente en el caso de Perupetro, sino en otras entidades del Estado, ¿no es cierto?, ha ingresado personal que, si bien es cierto, es profesional, pero que no estarían, digamos, cumpliendo requisitos que se pueden esperar para una entidad o entidades públicas como la que están desempeñando. Entonces, allí hay un vacío que creo que el Congreso debería tomar en consideración. Ahora, el otro aspecto, usted ha sido presidente de Perupetro, ¿no? Y de una u otra manera conoce la necesidad de contar con expertise, con experiencia o tener, digamos, un bagaje en relación a la materia. Y la materia en este caso es hidrocarburos, ¿no? O sea, ese debería ser el perfil. Sí.
Claro, con eso le digo, eso se infiere, ¿no es cierto?, de una cosa obvia, pues, ¿no? Si es Perupetro y es hidrocarburos, es petróleo, gas natural, definitivamente esa sería en la materia. Pero eso, digamos, no está explicitado en la norma, ¿no? Entonces, por eso le decía que eso se valen justamente para designaciones de tipo político, ¿no es cierto?, como la que podría ser en este caso, y creo que la es. Entonces, para cuando no hay una especificidad, o sea, dice, oye, tiene que ser ingeniero petrolero o debe ser un ingeniero, ¿no es cierto?, que tenga experiencia en el sector hidrocarburos. Entonces, eso no lo dice. Entonces, es recomendable, es deseable, pero como le decía, en la historia de Perupetro y de Petroperú se han dado casos, ¿no es cierto?, en los cuales precisamente se ha acudido a otro tipo de profesionales que no necesariamente o que no han tenido pues vinculación con la industria de los hidrocarburos, ¿no? Y eso definitivamente no es recomendable. Ahora, ¿cuál es la labor específica que cumple el presidente de Perupetro, ¿no? Que además la designación corre a cargo del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Claro, bueno, hay normalmente tiene que ser con la firma del presidente de la República, lógicamente a propuesta del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? ¿Cuál es la función? Bueno, preside el directorio, en este caso, de la empresa que se encarga, ¿qué cosa? De la promoción, de la suscripción de contratos petroleros, ¿no es cierto?, o de la renegociación, como la que, por ejemplo, se piensa hacer con el caso de Camisea. Entonces, toda esa temática de lo que es la promoción de nuestro territorio para que vengan los inversionistas a justamente explorar, buscar petróleo, buscar gas natural, ese es por un lado la promoción, ¿no?, en el exterior particularmente. La otra es cuando ya, digamos, están en el país y han suscribir los contratos, esa es la otra función, suscribir los contratos por hidrocarburos, hacer la supervisión, vale decir el seguimiento en este caso del cumplimiento de todas las cláusulas contractuales de los contratos petroleros, ¿no? Entonces, toda esa supervisión, y lógicamente el tema de la recaudación de la renta petrolera a través de lo que son las regalías, ¿no? El caso del canon que lo distribuye, en fin. Entonces, son varias las funciones y esas justamente las preside, las dirige en este caso el presidente de Perupetro, el directorio que lo acompaña. Justamente se supone que también, como lo señala la norma, debe ser gente vinculada, bueno, a la materia, como dice, ¿no? Entonces, se ha tenido, en la mayor parte de los casos, los directorios más o menos han tenido gente que ha cumplido ese rol, pero no siempre. Algunos directores eran directores políticos, obviamente, ¿no? Entonces, mejor dicho, por designación política, no necesariamente políticos. Entonces, digamos, esas atribuciones que tiene, lógicamente, el gobierno de turno, cualquiera sea digamos, creo que debería, como le señalaba anteriormente, ser un poco delimitado, en este caso, a través de normas mucho más específicas, de tal manera que garanticen, lógicamente, el buen desempeño en general, me refiero, de la administración pública, y no en el caso de Perupetro en particular, sino lo que estamos viendo en otras entidades del Estado. Una pregunta final, ingeniero Aurelio Ochoa. Siendo presidente de Perupetro en estos momentos el señor Salaverry Villa, él se encargará, en este caso, de la renegociación de los contratos de Camisea. Eso marca la ley. Claro, efectivamente, no, él dirigirá, no necesariamente, él dirigirá en este caso, lógicamente, el equipo de Perupetro que se encargará, lo que usted ha señalado, de la renegociación de los contratos o de cualquier contrato, no solamente el de Camisea, como le señalaba, de la suscripción de futuros contratos, por ejemplo, el caso de este contrato del lote 192, el lote 64, en fin, con Petroperú, por decirle, entre otros, lo más próximo a venir serían esos tres temas, ¿no? Renegociación y los contratos de lote 192 y 64. Ingeniero Aurelio Ochoa, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Un gusto escucharlo. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.